La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy queremos esta enseñanza traerla acerca de la serie que estamos trayendo sobre la oración. Ya tenemos unos cuantos videos que hemos subido en nuestro canal para que pueda mejorar tu vida de oración. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de sus temas: cómo, cuándo, dónde orar. Y también estaremos hablando acerca de cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar con el Padre Nuestro. Y estaremos dando promesas de Dios que dice la Biblia en respuesta a las peticiones, para que esas promesas, si es posible, tú puedas memorizarlas. Y como hemos enseñado en otras enseñanzas, tú puedas preparar un libro de oración o un cuaderno de oración para que ahí puedas anotar tus peticiones de oración y cuando vayas a orar, tú puedas saber por qué orar. Y además de eso, puedas anotar estas promesas, si posible te las puedas memorizar para que cuando estés orando, cites estas promesas y estas promesas van a fortalecer tu fe para poder recibir esos milagros del Señor. Nosotros creemos en un Dios de milagros. Creemos en un Dios que cuando nosotros oramos, Él responde. Dios es real y lo hemos estado estudiando como a través de la Biblia. Vemos cómo el Señor habla y responde. Claro, hay que saber orar. Mucha gente no recibe porque no sabe cómo orar. Y por eso estamos trayendo estas enseñanzas, para capacitarnos, como dice la Biblia, cómo podemos orar para recibir respuesta. Y queremos que tú desarrolles ese ministerio de oración. La Biblia dice que somos real sacerdocio, y real sacerdocio es un sacerdote espiritual que puede entrar en la presencia de Dios para orar. Y sabemos que hay muchas necesidades, tanto en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares y en la vida del mundo en general. Y Dios tiene la iglesia, nosotros los creyentes, como el ente de Dios aquí en la tierra. Somos la columna y baluarte de la verdad, los representantes de Dios en la tierra, para que nosotros podamos a través de nosotros bendecir la humanidad. Y eso se consigue cuando nosotros oramos a Dios, porque al orar movemos a Dios en favor nuestro y en favor de las personas, y eso es lo que Dios quiere. Y por eso es que estamos enseñando sobre la oración, para que tú mejores tu vida de oración y para que tú te conviertas, como yo digo, en un guerrero de Dios, que puedas mover a Dios a favor tuyo, a favor de los tuyos y a favor de la humanidad. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Hemos visto al Señor realizando milagros, prodigios, maravillas, a través de todo el tiempo de nuestro ministerio. Lo está haciendo hoy en día y quiero que también lo haga en tu vida, porque Dios quiere ministrar a través de tu vida. Todos los creyentes son llamados para convertirse en guerreros de Dios, para trastornar el mundo para bien. Y por eso te estamos enseñando estas escrituras, esta palabra, para que tú te desarrolles y te capacites y aprendas cómo orar eficazmente, porque la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, ¿ok? Así que te invito para que veas toda la serie de la oración y todas las demás series, la de la fe y otras más, para que tu vida espiritual se fortalezca en la fe y aprendas cómo orar para recibir respuesta a tus peticiones, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con lo que los discípulos le dijeron al Señor. En Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4, eso se repite también en Mateo 6, 9 al 13, los discípulos, dice la Biblia que Jesús estaba en un lugar orando. Y cuando terminó de orar, que se levantó de orar, los discípulos se acercaron y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y es interesante porque los judíos enseñan a los hijos a orar. Ellos tenían que haber aprendido desde pequeño a orar. Además habían visto a los religiosos orando. Pero esa petición que le dicen al Señor es porque ellos se dieron cuenta que cuando Jesús oraba no era igual que cuando oraban los religiosos. Cuando Jesús oraba ocurrían milagros. Y ellos querían
aprender a orar como Jesús oraba. Entonces el Señor les habló lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro podemos decir que es como un bosquejo, que el Señor les dio un resumen de los elementos que deben estar en la oración para que ellos pudieran orar con bendición, ¿no? Entonces ellos le dijeron, ¿cómo? Enséñanos a orar, dinos cómo orar. Y entonces el Señor le enseñó la oración del Padre Nuestro. Yo quiero que analicemos eso en cada versículo, cada frase, ¿no? Hay 10 puntos que Jesús le muestra en esa oración del Padre Nuestro. Y vamos a analizarlos rápidamente para que podamos entender por qué el Señor les habló de ese tipo de oración. El primer punto dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor cuando les dijo eso? Lo que le quiso decir es que, mira, Dios está en el trono. Al lado ahora está Jesucristo, en ese momento estaba con ellos, pero cuando resucitó está a la diestra de Dios, el Padre, a la derecha. Y el Señor en la cruz del Calvario rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo para que los creyentes tengan acceso directo a la presencia de Dios. Y cuando hablamos del Padre Nuestro que estás en los cielos, es que lo que el Señor quiere decir no es que podemos entrar al mismo cielo a orar directamente con el Padre, que no necesitamos intermediarios para poder llegar a Dios, ni siquiera sacerdotes como en el Antiguo Testamento, porque nosotros somos real sacerdote. Si eres creyente, eres un real sacerdote. Tienes el privilegio de entrar en la presencia misma de Dios. Y eso es lo que debemos entender. Tenemos que aprovechar eso. Mucha gente quisiera orar y que Dios le escuche, pero la Biblia enseña que Dios no oye a los pecadores. Solamente el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese es el que Dios oye. La Biblia lo dice bien claro. Pero tú tienes el privilegio de orar. Así que si tienes ese privilegio, yo te invito, y el Señor quiere que tú entiendas, que utilices ese privilegio que tienes de ir directamente a la presencia de Dios en el cielo. Luego dice, santificado sea tu nombre. Esto lo hemos enseñado cuando enseñamos acerca de orar, la oración en el Espíritu. Nuestro espíritu, cómo mejorar esa oración. Dimos algunos consejos de cómo desarrollar esa oración espiritual. La oración no es un poema, la oración no es un recitar, la oración es un conversatorio con Dios. Y el primer punto, luego que entramos en la presencia de Dios, es la santificado sea tu nombre, quiere decir adoración. Comenzamos nuestra oración adorando a Dios. A mí me gusta, y lo he recomendado, orar en voz alta, porque no quieres que gritar, pero en voz alta, porque te ayuda a mantener la comunión. Cuando oramos en la mente puede traicionarnos y se nos va corriendo la mente, alejándonos de la oración. Pero cuando estamos en voz alta, entonces podemos concentrarnos en la oración. Y yo comienzo a orar, porque lo dice aquí en otros pasajes, con alabanza al Señor. Empiezo a sacrificar alabanzas al Señor. Como dice la Biblia, sacrifica a Dios alabanza. Yo empiezo a sacrificar alabanza, empiezo a alabar al Señor para que mi mente se recoja, para recoger el ambiente y para entrar en esa presencia de adoración. Cuando empiezo a alabar a Dios y a glorificar a Dios, empiezo también a darle gracias a Dios. Esos 3 elementos me ayudan a comenzar a tener comunión con Dios. Y luego de ese periodo de alabanza, de gratitud al Señor, de glorificar al Señor, busco la unción de ese espíritu de oración. Y cuando viene el espíritu de oración, entonces empezamos a orar en el espíritu, a clamar a Dios con profundidad. Esos son los elementos de esa adoración. Y eso es lo que enseñó Jesús ahí, que empiecen adorando al Señor. Luego, el tercer punto, el Señor dijo, venga a tu reino. Venga a tu reino significa que nosotros tenemos que orar para que la obra de Dios en la tierra se establezca. Una de las prioridades del Señor en la tierra para la iglesia es que establezcan el reino de Dios en los corazones. Y eso es algo que hemos hablado muchas veces, que hemos dicho que alguna gente no entiende eso. Pero estamos aquí en la tierra para establecer el reino de Dios en los corazones. Somos advenedizos y peregrinos aquí. Este no es nuestro hogar. Nuestra misión es que el reino de Dios se establezca. Y tú, que eres creyente, quien quiera que seas,
Eres parte de esa misión. Esta misión es para todos los cristianos, no solo para los líderes, no solo para los que tienen ministerios oficiales o pastores, evangelistas, no, todos los creyentes tienen la misión de establecer el reino de Dios. Cada quien en su lugar. Tú lo que tienes que hacer es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y colocarte a la disposición de Dios, y Dios va a poner en tu corazón lo que puedes hacer. Y dice la Biblia, todo lo que te viene en tu mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Pero tienes que dar fruto para Dios, porque a Dios no le gusta a la gente que no da fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice la Biblia, lo cortará. Y todo el que dé fruto lo limpiará para que dé más fruto. Así que Dios quiere que tú des fruto. Eso es hablando de los talentos. Dios quiere que tú desarrolles las habilidades. Empieza en lo poco. Yo empecé simplemente pintando rótulos, porque soy pintor y pinto rótulos. Y yo empecé pintando rótulos, luego repartiendo tratados. Y así poco a poco Dios me fue desarrollando mis talentos. Pero yo hacía algo, establecía el reino de Dios. ¿Ok? Y ese es el tercer punto. El cuarto punto dice que sea hecha tu voluntad. Es importante que nosotros entendamos que cuando estamos orando, Dios sabe lo que necesitamos y tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que si nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y cuando Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En 1 de Juan 5, 14 al 15 dice eso. Hemos hablado de eso en la oración de fe. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Porque para que Dios conteste la petición, tiene que estar en la voluntad de Dios. Y a través de la Biblia, estudiando la Biblia, conocemos cuál es la voluntad de Dios para que cuando pidamos, Dios conteste nuestras peticiones. Porque quiero decir algo importante, y es que hay gente que le piden a Dios que lo haga todo, y ojo, Dios no lo va a hacer todo por nosotros. Él va a hacer los milagros, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Entonces tenemos que, cuando oramos, no podemos orar por orar. Por eso es importante analizar la oración, para entender si Dios quiere que yo pida eso o Dios quiere que yo haga eso. Porque, por ejemplo, no podemos decirle, Dios, dame un trabajo sin ir a buscarlo, porque esa no es la forma de Dios. Tú puedes orar, Dios, ábreme las puertas, pero yo tengo que ir a buscar el trabajo. Es lógico, ¿no? Señor, yo quiero predicar. Bueno, tú pides al Señor que te dé palabra, pero tienes que ir a predicar tú. O sea, Dios no lo puede hacer todo por nosotros. Algunas personas piensan, están en el templo, Señor, salva las almas en el mundo entero, pero no van a evangelizar, no salen de las cuatro paredes. ¿Cómo Dios va a salvar las almas? La Biblia lo dice. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Necesitamos ir. Entonces, tenemos que entender la voluntad de Dios. Cuando tú ores, no ores por orar. Analiza cada petición si es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, Dios te la va a dar. Y tú siempre dices, Señor, hágase tu voluntad. Hay cosas también que nosotros le pedimos que Dios no las quiere dar de alguna forma. Pues tú sométete a la voluntad del Señor. ¿Ok? En el quinto punto está lo que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso enseñó Jesús acerca de la devoción que debe ser diaria. Hay quienes oran más que cuando tienen problemas. Cuando tienen problemas van corriendo donde el Señor. Señor, perdona que hace tiempo que no vengo ante ti, pero ahora sí que necesito que me resuelva el problema. Y casi siempre dicen, y tiene que ser rápido, Señor, urgente, porque ahora tengo problemas. Y el Señor a lo mejor le dice, oye, cógelo con calma, ¿qué pasó? ¿Dónde tú estabas metido? Que aquí no se te oye. Ok, para uno poder tener audiencia con Dios, tener solidez con Dios y fe con Dios, tiene que tener una devoción diaria. Ahí no dice el pan nuestro de esta semana, o de este mes, o de esta quincena, dánoslo hoy. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día. Lo que quiere decir que el Señor quiere que oremos todos los días, así como sacamos tiempo para trabajar, para hacer los quehaceres del hogar, las actividades de la tierra, también tenemos que sacar un tiempo específico para orar, para que tú desarrolles esa capacidad de oración y tengas moral para pedir al Señor. A veces hay gente que van a la presencia de Dios y no tienen ni moral para orar, porque no han desarrollado una vida devocional diaria. Y no importa lo que otros hagan, yo quiero que tú seas diferente. Si tú estás llamado a ser guerrero de Dios, tienes que actuar diferente. No como el común.
Usted tiene que ser diferente, tú tienes que ser diferente, tienes que ser como Dios demanda. Si tú amas al Señor, tienes que darte con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿ok? Y yo quiero que tú seas así, ¿ok? El número 6 dice, perdona nuestros pecados. Y es importante siempre confesar nuestros pecados. Y es en el altar de la oración que nos ayuda a santificarnos. El Espíritu Santo es dado a nosotros para ayudarnos en la santificación. La Biblia lo dice. El Espíritu Santo nos ayuda, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio y nos ayuda a alimentarnos. O sea, la vida cristiana es una vida de santificación. Día a día voy perfeccionándome, día a día voy tratando de ser mejor. No somos perfectos, cometemos errores. Pero es en el altar de la oración donde cara a cara con Dios, ahí, a cara descubierta, no como Moisés que se ponía un velo, no, sino a cara descubierta, el Señor hablando tú a tú con Dios, ahí el Espíritu Santo nos dice, estás mal, esto no me gusta, aquello no me gusta, y ahí entonces usted le dice, perdona mis pecados, porque todos fallamos. Pero ahí mismo oramos al Señor y Dios entonces perdona nuestros pecados y nos santifica para ayudarnos a vivir la vida que agrada a Dios. Hay que santificarse día por día. Por eso es que hay que orar en la presencia de Dios. El número 7 dice, perdona nuestras ofensas como yo perdono a todos los que me ofenden. Entonces, si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar a los que nos ofenden, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros las nuestras. ¿Okay? Y nosotros pecamos más contra Dios que la gente contra nosotros. Pedro le dijo al Señor, ven acá, ¿y cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Hasta 7, le dijo. Pedro sabe que siempre estaba analizando cada cosa. Me gusta la vida de Pedro porque es una persona común y corriente. Así que somos muchos de nosotros, ¿no? Y él todo lo cuestionaba. Y me gusta eso. Luego Dios bregó con él y maduró y creció. Pero él le dijo, ¿cuánto voy a perdonar? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. ¿Ok? Y Pedro se quedó así. 70 veces 7, eso son como 400 y pico de veces. Imagínate que si una persona te ofende a ti 400 y pico de veces al día, tú tienes que decirle perdón. Si él te dice perdona, tienes que perdonarlo. Y porque Dios te perdonó a ti. Y es más lo que Dios nos perdona. Y yo te digo, si tú encuentras una persona que te ofende 70 veces 7, perdónalo. Luego, esto lo digo yo. Trata de dejarlo un poquito al lado. Retírate un poquito de él porque te va a criar la vida, pero perdónalo. No guardes rencor. ¿Ok? Eso lo digo yo en broma, ¿verdad? Pero tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿Ok? No podemos guardar rencor porque el que no perdona se hace más daño que el que lo ha ofendido. Tienes que aprender a perdonar y perdonarte tú para que seas libre. Una de las cosas que yo digo que es una de las cosas más sagradas de mi vida es la comunión con Dios. Eso es lo más sagrado de mi vida. Eso yo no le permito a nadie que entre. Ese es mi tesoro escondido. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él va la vida. Yo no quiero que en mi corazón entre raíz de amargura. No quiero eso. No, porque esa es la paz. Y la paz es lo más grande. La comunión con Dios es lo más sagrado. Yo sentir que Dios está conmigo. Eso es lo más grande y lo más maravilloso. Yo te invito para que tú hagas eso. Saca todo lo que hay en tu corazón, perdona a todo el mundo, aunque te ofendan, perdónalo, como te dije, hablate un poquito de ellos, pero perdónalo, ámalo, porque para que Dios pueda perdonarte. Número 8 dice, no nos dejes caer en las tentaciones. Esto habla de fortalecerse. Necesitamos pedir a Dios fortaleza, especialmente que estamos en un mundo como este, tan lleno de corrupción, tan lleno de tantas tentaciones que vienen a nuestro diario vivir. Es un bombardeo constante. Tenemos que pedir al Señor, dame fuerza para no caer en tentación. De estas tentaciones, y eso se fortalece cuando vivimos una vida consagrada a Dios. No hay otra forma, mi hermano. Hay una naturaleza espiritual en nosotros. Yo le digo que hay dentro de mí hay dos personalidades. Yo le llamo Cristianito y Adancito. A Cristianito por Cristo y Adancito por la naturaleza adámica que hay en nosotros. Y ambos quieren dominar mi vida. A cada momento se trepa Adancito y quiere ahí manifestarse y yo tengo que controlarlo. Tengo que permitir que el Cristianito sea el que domine. Pero eso ocurre cuando yo busco al Señor. Si no busco de Dios, se va a trepar
Adancito y va a ser un escándalo. Así que yo tengo que controlar a Adancito con la consagración para que Cristianito sea el que siempre esté en tribuna, como yo digo. A veces se me cuela a Adancito y yo tengo que agarrarlo por el cuello y decirle, cállate la boca. Yo hablo solo con él. Digo, cállate la boca. Y tengo esa lucha espiritual porque todos tenemos esa batalla. Pero cuando nosotros nos consagramos, entonces Dios nos ayuda para no caer en las tentaciones. Porque cuando tú te mantienes consagrado al Señor, tú vives una vida feliz. Y si por casualidad fallaras, abogado tenemos para con el Padre. No permitas que el diablo te engañe diciéndote, mira, fallaste, ya tú no sirves. No. Hay una enseñanza que hablamos de eso que está en uno de los videos, donde el video habla de que si los cristianos pecan, yo te invito para que lo veas, para que entiendas que podemos fallar, pero tenemos que santificarnos, y ahí dice cómo hacerlo. Pero no permitas que el diablo te engañe diciendo tú estás mal, tú eres un hipócrita, porque un abismo llama a otro abismo, y esa es la trama del diablo para que tú no te consagres a Dios, ¿ok? No podemos permitir eso. Bien, entonces, el número 9 dice, líbranos de todo mal. Estamos también en este mundo lleno de ataques. Hemos hablado de eso anteriormente, de esta guerra espiritual contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores, potestades, jerarquías satánicas que tratan de atacar a nuestras vidas, y necesitamos guardarnos de eso. Y eso se hace cuando uno se viste con la armadura de Dios y no da lugar al enemigo. A veces uno tiene que estar pendiente, porque a veces el enemigo puede usar a esta gente, hablar a través de la gente, porque lo dice la Biblia. Se le metió a Pedro, se le metió a Judas, Satanás, y trató de hacer daño al mismo Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado. Pablo decía, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Hay gente que tiene una buena intención, pero el diablo usa las buenas intenciones también. Pero cuando tú estás en la comunión con Dios, tú puedes discernir eso y reprender a todo eso y pedir al Señor día a día, líbrame de todo mal. Y número 10 dice, porque Dios es el reino, el poder y la gloria. Eso está en la porción de Mateo, por todos los siglos, amén. Esto es glorificar a Dios, darle a Dios toda la gloria, toda la honra, toda la acción de gracias, ¿ok? Entonces ahí el Señor les dio ese resumen de 10 puntos de cómo debe ser la oración. No quiere decir que esta es la única oración, que hay gente que dice que solamente oran, rezan el Padre Nuestro. No. Yo te invito para que leas el libro de los Salmos. Ahí la mayoría de los salmos son oraciones y ahí aprendes a orar. Y vamos a dar otras escrituras que hablan de la oración para que tú entiendas. Y cuando lees la Biblia ves muchos pasajes que hablan de cómo se debe orar. Y eso lo hemos enseñado en toda esta serie y vamos a continuar, y hoy vamos a dar unas cuantas más. Ok, entonces dice, ¿cómo debemos orar? Bueno, debemos orar de esa forma. Eso es lo que Dios quiere que nosotros oremos. Clamemos al Señor, y como hemos enseñado en otros estudios, te invito para que los veas, para que aprendas cómo debemos orar. Ok, ¿cuándo debemos orar? En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice la Biblia que nosotros debemos orar en todo tiempo, ¿ok? En todo tiempo. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, dice la Biblia que debemos orar sin cesar. En la escritura de Efesios dice la Biblia que debemos orar cuando todo está bien, para el día malo. Ok, ¿por qué? Porque cuando tú estás bien, es que tú tienes que orar más. Hay gente que cuando está todo bien no oran cuando viene el problema. Si oras más que cuando viene el problema, llegaste tarde a la oración. Tú tienes que orar cuando todo está bien, para el día malo, fortalecerte para cuando llegue el día malo. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que tenemos que orar en todo tiempo, en días buenos, en días malos. Pero principalmente cuando todo está bien, ahí es que hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Si no tienes problemas, si está todo bien, este es el momento de fortalecerte espiritualmente, porque a veces en el día malo ni nos salen las palabras. Entonces tenemos que recurrir a la alabanza a Dios, a confiar, a la fe en el Señor. Por eso hay que orar en todo tiempo, dice la Biblia. Ok, ¿y dónde debemos orar? La Biblia enseña que debemos orar en todo lugar. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, Pablo dijo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Hay que orar en todo lugar, ¿ok? En todo momento podemos orar. Gracias a Dios, no hay que ir a un solo lugar específico a orar.
Lo más recomendable es que estés en la cámara secreta, como el Señor enseñó en Mateo de la oración el Padre Nuestro, que estés en tu cámara secreta, que ores ahí. Pero también la iglesia es casa de oración. Puedes ir a la iglesia a orar, pero también se puede orar en un monte. Bueno, la Biblia dice en Jonás capítulo 2 que él oró hasta dentro del pez. Cuando el pez se lo tragó, hasta dentro del pez oró Jonás. Así que debemos orar en cualquier lugar que estemos disponibles. También esa escritura de 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Podemos orar también en comunión cuando estamos haciendo actividades, pero siempre decimos que esa es la opción B. La opción A, la opción primordial, es estar en la presencia de Dios clamando al Señor. Quiero hablarles de las posiciones que la Biblia enseña, posiciones de orar, porque a alguna gente se preocupa eso y le interesa saber las posiciones que la Biblia enseña de cómo debemos orar. Ok, primeramente debemos orar de rodillas, pero esa no es la única forma de orar. Vamos a analizar y quiero dar estos versos para que tú los tengas. No puedo citarlos todos porque se nos va el tiempo, solamente voy a citar algunos, pero quiero que tú los anotes para que tú los tengas y sepas cómo orar. Primero, orar de rodillas. En Daniel 6:10 dice que cuando Daniel supo que el edicto fue firmado, entró a su cámara, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y se arrodillaba, dice, 3 veces al día y oraba delante de su Dios. En Hechos 7, versículo 60, cuando estaban apedreando a Esteban, el mártir, el primer mártir cristiano, él se puso de rodillas y oró: Padre, no le imputes este pecado. En Hechos 9:40, cuando Pedro fue a donde estaba Tabita, que estaba muerta, que él la resucitó, dice la Biblia que él se arrodilló sobre el cuerpo y oró por ella y resucitó. En Hechos capítulo 20, verso 36, Pablo estaba despidiéndose de los hermanos en Mileto y cuando le habló su último mensaje se puso de rodillas y oró con ellos. ¿Ok? También podemos orar en pie, levantando las manos y orar en pie. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, yo te digo que un día de esto leas ese capítulo 20 de Segunda de Crónicas, es tremendo, porque ahí habla cuando Moab y Amón vinieron contra Josafat, un gran ejército contra él, y él tuvo temor, porque ellos eran pocos, y aquello era un mar de gente contra él, y tuvo temor, y dice la Biblia en el verso 5, que él se puso en pie con todo Israel. En el verso 13 y en el verso 18 también habla de que estuvieron de pie, oraron a Dios y le pidieron al Señor, le dijeron: no tenemos fuerza contra esta gente, pero ayúdanos, y Dios envió una táctica de guerra, dijo: lo que tienen que hacer es alabarme, no tengan miedo, yo voy a pelear por ustedes alábenme. Y empezaron a alabar al Señor, los levitas, los sacerdotes, todo el pueblo empezó a vociferar, a alabar a Dios, y los enemigos se mataron unos con otros, y ellos estuvieron 3 días recogiendo los despojos, porque la batalla fue de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. También la Biblia enseña en Juan capítulo 11, versículos 41 y 44, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, que estaba frente a la tumba, y levantando los ojos al cielo, dio gracias a Dios y resucitó a Lázaro. Así que se puede también orar en pie. ¿Okay? Hay otras escrituras más, pero no tengo tiempo para hablar de todas ellas, pero se puede orar de esa forma también. Ok, también se puede orar el rostro en tierra, postrado en la presencia del Señor. Me gusta Mateo capítulo 26, verso 39, se repite en Marcos 14, 35. Jesús, nada más y nada menos que Jesús, cuando fue a Getsemaní, dice que se postró en tierra su rostro a orar. Estaba como junco, como dicen. Estaba ahí humillado delante del Señor. Y si eso era el Señor, ¿qué me dejará a nosotros, hermano? Humillación total, clamando al Señor con profundidad. Así que hay que orar también, rostro en tierra. Entonces también dice la Biblia en Primera de Reyes 18, 42, cuando Elías le habló al rey que iba a llover, dice la Biblia que se puso también sobre su rostro, sobre sus rodillas, postrado totalmente en la tierra, y empezó a orar, y después mandó a su ayudante para que viera el cielo, a ver si venía una nube. 7 veces le dijo, 7 veces, actuar en fe. Eso me recuerda
la enseñanza que hablamos de la fe, de actuar en fe. 7 veces, mira al cielo, no veo nada, vuelve, mira, y él seguía orando y clamando y gimiendo y orando. Mira de nuevo, 7 veces, a la 7ª vez dice, veo una nubecita chiquita, corre y avisa al rey que viene la lluvia. Eso es actuar en fe. Pero ese hombre, dice la Biblia, que Elías era hombre sujeto a semejantes a pasiones que nosotros, pero oró fervientemente. Y mira cómo oraba, en humillación, clamor. También habla la Biblia en Génesis capítulo 17, verso 3. Cuando Dios habla a Abraham, que se aparece siendo de 99 años, y le da la promesa de que serían en él benditas todas las naciones de la tierra, él se postró ante el Señor, rostro en tierra, para adorar al Señor. Y en Números capítulo 16, verso 22, cuando la revuelta de Coré, que se rebeló contra Dios, que vino el juicio de Dios, dice, habla que Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra para pedir a Dios misericordia, para que no juzgara a toda la nación, porque Dios dijo, apártense de esta gente que los va a destruir a todos. Y ahí estaban los siervos de Dios clamando ahí, humillados delante de la presencia de Dios, rostro en tierra. Así que debemos hacer eso también, orar, como dice, de rodillas, podemos orar de pie, rostro en tierra. La Biblia dice también que debemos orar con de rodillas, alzando las manos en alto, inclinándonos a tierra. Eso ocurrió con Nehemías, capítulo 8, verso 6, cuando el avivamiento de Jerusalén en el Antiguo Testamento, testamento que ellos leyeron la palabra de Dios, dice que Nehemías, Esdras y todos los líderes con el pueblo se arrodillaron, levantaron las manos en alto, inclinaron a tierra y adoraron al Señor en una adoración plena. Esa es oración. Hay gente que nunca han orado de esta forma, yo creo. Esa es la oración, hermano, humillando de la presencia de Dios, porque Él es el que debe recibir toda la gloria, la honra, la acción de gracias, ¿ok? Esa es forma de orar. También debemos orar con las manos en alto. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:8, ya lo hemos citado, Pablo dijo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos en alto, sin ira ni contienda. En 2 de Crónicas 6:13 dice que cuando Salomón estaba arrodillado delante del Señor con las manos en alto, también clamando al Señor, orando para que Dios se glorifique. También habla la Biblia de David cuando estaba viejo, estaba enfermo, hasta en la cama. Si tú estás en una cama y no puedes arrodillarte, ahí puedes orar a Dios. En Primera de Reyes 1:47. Y también habla la Biblia de Eliseo cuando la tsunamita, hemos hablado de eso también en otro estudio, que estuvo caminando por la casa. Eso está en Segunda de Reyes 4:33 al 35. Dice que Eliseo todavía no había resucitado el hijo de la tsunamita que estaba muerta, bajó abajo y empezó a orar, a caminar por toda la casa, a clamar a Dios, reclamando un milagro de Dios, ¿ok? Así que se puede orar de muchas formas, ¿ok? Vamos entonces a dar, antes de que terminemos, las promesas de Dios. Promesas de Dios que quiero que tú las anotes, si es posible te las memorices. No puedo citarlas todas porque el tiempo me traiciona, pero bueno, voy a dar estas citas bíblicas para que tú las tengas, estas promesas de Dios. Y como dije, yo quería terminar esta enseñanza de la oración, pero tenía muchos versículos, había reclutado más de 60 versos y dije no puedo darlos todos, los vamos a continuar en nuestra otra enseñanza, ya para ir redondeando y terminando esta serie, pero quiero dar estos versículos, son importantes, luego vamos a continuar porque hay unos temas muy importantes que queremos hablar en la otra enseñanza. No quiero abusar del tiempo, pero para la otra enseñanza yo quiero que tú estés pendiente porque vamos a hablar de una forma tremenda de oración que dice la Biblia, muchos versículos que vamos a dar sobre la oración. Pero vamos a hablar de estas promesas de Dios que dice la Biblia. Como dije, voy a citar algunas, otras solamente se las voy a dar para que ustedes las busquen porque es mucho, pero vamos a hablar de esas promesas. Es importante que cuando tú ores, te afirmes en las promesas de Dios. Recuerda que la fe está basada en promesas y para recibir bendición de Dios tenemos que actuar en fe. Eso lo hemos enseñado en nuestra serie de la fe, cómo orar con fe para recibir bendición de Dios. Y tienes que basar tu petición en promesas, porque las promesas fortalecen la fe.
¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios con respecto a responder a nuestra oración? Ok, Juan 14, 13 y 14 dice, todo lo que pidieres en oración al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Recuérdale esa escritura, ahí cuando estés orando. Padre, esa es tu promesa y yo lo creo. Isaías 65, 24. Mira esto, me encanta este versículo. Cuando tú estás en la presencia de Dios, eres un hombre espiritual, una mujer espiritual, estás siempre orando, clamando a Dios. Mira lo que dice el Señor. Dice, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, habré oído. Mira qué clase de promesa que tiene Dios para la gente que oran, que claman a Dios. Recuerda que hemos hablado de uno de las enseñanzas que Dios tiene en grande estima a los que claman y oran. Tienen una señal en su frente. Y antes que clamen, dice la Biblia, responderé yo. Antes que tú clames, Dios va a responder tu oración. En el Salmo 91, 15. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Mira qué clase de promesa. Cuando tú confías en el Señor y vives en la vida agradando a Dios, cuando tú invocas al Señor, Él te va a responder y va a estar contigo en la angustia, en los problemas, te va a librar y a glorificar su nombre en tu vida. ¿Ok? En Juan capítulo 5, versos 14 y 15, ya hemos hablado de eso y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. En Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. En 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Deleítate en el Señor. Voy a dar otras citas, no puedo citarlas, solamente las citas para que tú las estudies. Marcos 11, 22 al 26, Mateo 21, 22, Mateo 18, 18 al 20, Mateo 26, 41, Juan 16, 23 y 24, Lucas 18, 1 al 18, Salmo 145, 18 y 19. Esa es palabra de Dios. Hay otras más, pero el tiempo no me alcanza, así que espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Yo te invito para que vuelvas a ver esta enseñanza, vuelva a ver este estudio, afírmate en esas promesas y confía en el Señor. Y sobre todo ese verso del Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.